En el momento en que fui expulsada de la casa de la amante de mi esposo, a quien yo creía mi amiga, encontré un papel caído en el suelo. Cuando vi de qué se trataba, quedé en estado de shock y empecé a preparar mi venganza. Siempre creí que la felicidad era una cuestión de hábito. Y durante mucho tiempo, mi rutina en Girona fue la prueba viviente de ello. Las mañanas empezaban temprano, con el aroma del café invadiendo la casa y los pasos apresurados de Gabriel, mi esposo, resonando en los pasillos. Él se despedía con un beso y se dirigía al trabajo en la empresa de la familia Almenara, mientras yo me quedaba organizando la casa y llenando mis días con pequeñas alegrías. Y en el centro de esas alegrías, estaba Laia. Laia era más que una amiga. Era esa hermana que la vida me había regalado y que yo había elegido con el corazón. Nos conocíamos desde hacía tantos años que ya ni siquiera sabíamos contarlos. Nuestras conversaciones, los consejos compartidos, las carcajadas espontáneas. Todo era tan sincero que jamás imaginaría un mundo en el que ella no estuviera a mi lado. Ella sabía cada detalle de mi vida, las discusiones silenciosas con Gabriel, los planes que hacía para tener hijos, los miedos que me rondaban cuando la noche se hacía demasiado larga. Y yo sabía de los suyos, o al menos creía saber. Porque Laia siempre fue una excelente contadora de historias, y yo, una espectadora encantada. A los ojos de todos, yo había conquistado lo que muchos buscan durante toda su vida, un matrimonio estable, una casa acogedora y una amistad verdadera. La vida parecía tranquila, parecía. Detrás de la sonrisa de Gabriel, había algo que ni siquiera mis instintos más agudos lograban descifrar. Siempre tan cordial, tan correcto ante los demás, pero a mi lado era distinto. Había una frialdad en sus gestos, una ausencia silenciosa en sus miradas. Un abismo que crecía cada mañana en que salía de casa sin mirar atrás. Mientras tanto, lejos de mis ojos, Gabriel trabajaba para sostener una mentira. En la empresa familiar, las pérdidas financieras comenzaban a levantar sospechas. Algo no cuadraba en los números, en los informes, en los resultados. Y mientras las miradas desconfiadas empezaban a esparcirse, Gabriel, siempre un estratega, encontró a quien culpar. Una empleada de limpieza, una mujer sencilla, invisible en medio de la grandiosidad de los Almenara, se convirtió en su chivo expiatorio perfecto. Manipulaba las conversaciones, insinuaba dudas, esparcía veneno con la delicadeza de quien ofrece flores. Protegiéndose detrás de la ingenuidad ajena, Gabriel desviaba la atención de sí mismo hacia ella, como quien intenta desviar una tormenta con un paraguas. Yo, claro, no sabía nada de eso mientras preparaba nuestra cena sola, esperando que algún día él volviera a ser aquel hombre del que me enamoré. Ni sospechaba nada mientras reía con Laia en el sofá, creyendo que esa amistad era mi refugio seguro en medio de la creciente distancia de mi matrimonio. Mientras yo seguía en mi burbuja de confianza, Gabriel y Laia se enredaban en una trama cada vez más peligrosa. Era como si el velo que cubría la realidad comenzara a desgarrarse, y yo, aún ciega, solo sintiera el olor de algo podrido en el aire, sin saber de dónde venía. Tras bambalinas, Laia presionaba a Gabriel con una insistencia que rozaba la desesperación. Ya no era la mujer de sonrisa fácil que me abrazaba los domingos, en las conversaciones secretas que mantenía con mi esposo, era cruda, impaciente, casi cruel. Esto tiene que terminar, Gabriel, le decía con tono cortante, recostada contra el mostrador de una cafetería escondida donde solían encontrarse a escondidas, siempre atentos a cualquier conocido. O te deshaces de ella, o lo nuestro se acaba. Estoy harta de esta farsa. Gabriel, a pesar de la fachada de arrogancia que sostenía, parecía acorralado. Se frotaba las manos, desviaba la mirada, como un niño atrapado en una travesura. ¿Tú crees que es tan sencillo, Laia? Murmuró, bajando la voz. Es mi esposa. Mi familia está atenta a cada movimiento por los problemas en la empresa. ¿Cualquier paso en falso, cualquier paso en falso? Ella lo interrumpió, inclinándose hacia él con una sonrisa fría. Ya estás al borde del precipicio, idiota. ¿No te das cuenta? Si Sofía descubre algo, si tu madre sospecha, será tu nombre el que quede en ruinas. ¿Y yo? No voy a quedarme aquí esperando a que pierdas todo.
El veneno en las palabras de Laia no venía de una pasión traicionada, sino del más puro egoísmo. Para ella, Gabriel no era más que un medio. Una inversión. Y como toda inversión, exigía resultados. Presionado y acorralado, Gabriel comenzó a planear algo. Yo no estuve presente en esos encuentros, claro. Pero supe, de la forma en que uno sabe cuando las piezas finalmente encajan, que en ese momento él decidió que yo debía desaparecer de su camino. No por culpa, ni por remordimiento, sino porque era la solución más cómoda para salvarse a sí mismo. Y ahí, en ese pacto silencioso entre dos traidores, se selló mi sentencia. En los días siguientes, noté a Gabriel aún más distante. Sus respuestas eran monosilábicas, su presencia, un mero peso muerto en casa. Laia, por otro lado, se mostraba exageradamente disponible, mensajes, invitaciones, fotos de supuestas reformas en su apartamento. Una actitud tan atenta que, viéndola hoy, parece un grito desesperado por encubrir la culpa que ya la consumía. Pero en aquel entonces, yo sonreía a los mensajes, aceptaba las invitaciones. Creía que si algo estaba mal, era entre Gabriel y yo, jamás entre Laia y yo. Si hubiera sabido lo que tramaban, si hubiera entendido el verdadero significado de esas sonrisas forzadas, de esa urgencia disfrazada de afecto, tal vez habría actuado diferente. Pero en ese momento, yo todavía era solo la pieza ingenua que ellos movían en su tablero. Y la partida apenas comenzaba. El mensaje llegó una tarde que prometía ser como cualquier otra. Estaba doblando ropa en el cuarto cuando escuché el aviso del celular. Lo tomé sin apuro y leí: he hecho unos cambios en casa. Tienes que venir a verlos. Te extraño. Era de Laia. Sonreí. En ese momento, tras tantos días viendo mi vida desdibujarse, parecía un soplo de normalidad. Respondí confirmando que iría esa misma tarde. En el fondo, aquella visita parecía necesaria, como un recordatorio de que, a pesar de las ausencias de Gabriel y de los silencios cada vez más largos en casa, aún tenía a Laia. Quise llevarle algo. No solo un regalo, sino un gesto de cariño que hablara más que las palabras. Volví a la cocina y, con toda la dedicación que aún me quedaba, preparé una canasta con panes artesanales. Cada pliegue de la masa, cada aroma que se esparcía en el ambiente, era un pedazo de la amistad que yo creía real. El camino hasta su casa pasó lentamente. Las calles de Girona, tan familiares, parecían casi demasiado silenciosas. Mantenía la radio del coche apagada, perdida en mis propios pensamientos, imaginando qué tipo de cambios habría hecho Laia. Siempre había tenido buen gusto, aunque a veces exageraba en el drama de sus decoraciones. Cuando estacioné frente a su casa, ella ya estaba en la puerta. Parecía haber estado esperándome, el rostro iluminado por una sonrisa amplia que, de algún modo, no alcanzaba sus ojos. Sofía. Qué bueno que viniste, dijo, abriendo los brazos, forzando un entusiasmo que sonó casi teatral. Le entregué la cesta con los panés, esperando alegrarla, pero Laia apenas lanzó una mirada rápida al regalo, murmurando un agradecimiento sin entusiasmo antes de dejarlo en el primer mueble que encontró. La escena me desconcertó. Recorrí la casa con la mirada, intentando concentrarme en los cambios que ella quería mostrarme. Mira, decía, señalando el salón, cambié la pintura, renové el piso de la cocina. Ah, pero lo mejor está arriba. Hice una sorpresa que te va a encantar. Laia caminaba por la casa con pasos apresurados, las palabras atropellándose unas a otras, como si quisiera llenar todos los espacios con su voz. Fingía calma, pero sus ojos delataban algo que no podía controlar, una prisa extraña, una ansiedad que la traicionaba en cada gesto exagerado. Anda, ven, llamó, sujetándome del brazo con una fuerza innecesaria. Quiero mostrártelo primero. De repente, sentí el ambiente volverse pesado. La casa, antes tan acogedora, parecía fría, casi hostil. Pero forcé una sonrisa y asentí, convenciéndome de que era solo una impresión. Quizá Laia estaba nerviosa por la renovación. Quizá buscaba mi aprobación como tantas otras veces. Señaló hacia la escalera. Sube. La sorpresa está en el cuarto.
Hice algo increíble, te va a encantar. Subí el primer escalón, imaginando que encontraría algún mueble nuevo, una pieza de decoración extravagante, algo que justificara tanta emoción. Quizás había redecorado el cuarto de huéspedes. Quizás buscaba mi opinión sincera, como tantas veces en que intercambiábamos consejos sobre todo, desde la vida hasta el papel tapiz. Empujé la puerta del cuarto con la punta de los dedos, sin imaginar que esa pequeña acción cambiaría todo. Allí dentro, sentado en el borde de la cama como si me estuviera esperando, estaba Gabriel. Con las piernas cruzadas, los brazos apoyados en las rodillas, la mirada fija en mí. No había sorpresa, ni cariño. Solo desprecio. Por un segundo, pensé que había entrado en la habitación equivocada. Pero entonces vi, apoyada contra la pared junto a la cama, a Laia. Sonreía. No era una sonrisa de bienvenida, ni de alegría. Era el tipo de sonrisa que se ofrece cuando uno pisa algo insignificante. Mira quién llegó, dijo Gabriel, con la voz arrastrada, empapada de desprecio. Me quedé parada en la puerta, intentando entender. Mis manos temblaban, pero obligué a mi respiración a mantenerse estable. Gabriel se levantó, despacio, como quien no tiene prisa porque sabe que domina la situación. Caminó hasta quedar a pocos pasos de mí. Sus ojos, que alguna vez me miraron con amor, ahora me atravesaban como si fuera un insecto. Por fin, Sofía, dijo él, sin alzar la voz. Por fin llegó el momento de mostrarte lo que realmente eres para nosotros, nada. Sentí un golpe, como si la realidad tardara en asentarse. Pestañeé varias veces, esperando que él sonriera y dijera que era una broma. Que aquello no podía ser real. Laia se acercó, cruzando los brazos, con esa sonrisa cruel aún dibujada en el rostro. Siempre fuiste una broma, dijo, mirándome de arriba abajo como si fuera un objeto desechable. Siempre tan buena, tan correcta. Daba hasta pena. ¿Por qué? Mi voz salió áspera, irreconocible para mí. ¿Qué les hice? Gabriel soltó una risa seca, amarga. Existes. Y eso ya era suficientemente molesto. Abrí la boca para responder, pero las palabras no salieron. No había argumento para una sentencia como esa. Laia avanzó un paso más, tan cerca que podía sentir su perfume empalagoso invadiendo el aire a mi alrededor. ¿De verdad pensabas que formabas parte de algo, Sofía? Dijo con ironía venenosa. Solo eras conveniente. Eso es todo. Conveniente para tapar huecos, para adornar nuestras historias de vida perfecta. Y ahora, se encogió de hombros, ahora eres un estorbo. Gabriel se giró hacia la cocina, donde mis panes artesanales, cuidadosamente preparados aquella mañana, yacían abandonados como basura. Esto, dijo, tomando la cesta, es la imagen perfecta de ti. Un esfuerzo patético por algo que nadie pidió. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero no era vergüenza. Era el llanto, intentando salir. Laia soltó una carcajada burlona, mientras Gabriel me lanzaba una mirada de puro desprecio. Ahora sé buena y desaparece de aquí, llévate esos panes asquerosos, dijo él, señalando la puerta con un gesto seco, como quien ahuyenta a un animal callejero. Me quedé allí un momento, inmóvil. El mundo a mi alrededor parecía distante, como si todo sucediera bajo el agua. Luego, en un movimiento automático, me di la vuelta y bajé las escaleras. Me dirigí a la puerta, queriendo solo desaparecer, escapar de la presencia de Laia y Gabriel como si eso pudiera borrar la vergüenza que pesaba sobre mí. Fue entonces cuando lo vi. Un manojo de papeles desparramados en el suelo, cerca de la mesita de entrada. Alguien los había derramado, quizá en la prisa de montar aquella grotesca puesta en escena que habían preparado para mí. Me detuve. Disimulé, agachándome como quien acomoda el bolso, y tomé uno de los papeles. Fue un gesto instintivo, casi sin pensar. Lo guardé en el bolsillo del abrigo, sin mirar, sin dudar. Laia y Gabriel no lo notaron. Ya estaban demasiado ocupados, riéndose en voz baja en el piso de arriba, burlándose de mí. Abrí la puerta sin mirar atrás. Cerré el abrigo con fuerza, intentando protegerme no solo del viento,
sino del vacío que parecía despojarme por dentro. El camino hasta mi casa fue silencioso. No encendí la radio. No quería música, no quería voces. Solo quería silencio. Quería tiempo para entender en qué momento exacto había perdido todo sin darme cuenta. Al llegar, dejé las llaves sobre la mesa y fui directo al dormitorio. Tiré el abrigo sobre la cama, sintiendo el peso del papel en el bolsillo. Fue entonces cuando lo recordé. Me senté en el borde de la cama y saqué el papel arrugado. Lo alicé con las manos, el corazón golpeando con fuerza en el pecho. Era un extracto bancario. Los números saltaron a mis ojos de inmediato, transferencias altas, constantes, de la empresa de mi esposo hacia una compañía cuyo nombre nunca había oído antes. Un nombre extraño, técnico, frío. Nada que se pareciera a los negocios de los Almenara. Recorrí las fechas, los valores, las firmas. La suma era absurda. Las cifras contaban, con brutal claridad, una historia que nunca imaginé que estuviera tan cerca. Pero lo que realmente me hizo contener el aliento fue la dirección que aparecía en letras pequeñas al pie del documento. Una dirección que conocía demasiado bien. Era la dirección de Laia. Cerré los ojos por un momento, dejando que el documento cayera sobre mi regazo. Era como si todas las piezas, hasta entonces dispersas, comenzaran a encajar a una velocidad que dolía. Laia. Gabriel. Las pérdidas en la empresa. Las acusaciones contra la empleada de limpieza. Y ahora esto. Sentí de nuevo el amargo sabor de la traición, pero esta vez mezclado con algo nuevo, indignación. La humillación que sufrí en aquella habitación ahora era solo la punta de algo mucho más sucio. Mucho más cruel. La pregunta martilleaba dentro de mí, ¿qué exactamente estaban escondiendo? Ya no podía quedarme callada. Ni fingir que nada había pasado. Tenía en mis manos una prueba, aunque no sabía hasta dónde podría llevarme. El día siguiente amaneció gris, como si hasta el cielo supiera que no habría espacio para alegrías. Me desperté temprano, casi no había dormido. El extracto bancario, aún sobre la mesa de noche, parecía llamarme cada vez que lo miraba. Sabía lo que debía hacer. Me vestí con calma, eligiendo ropa sencilla. Me até el cabello de cualquier manera y tomé el documento, doblándolo con cuidado. Antes de salir, me detuve un instante en la puerta de casa, respirando hondo. No era solo una visita. Era el inicio de algo que ya no podía ignorar. Conduje hasta la casa de la matriarca de los Almenara. Me recibió en la sala de estar, como siempre hacía, con una mezcla de autoridad y frialdad que nunca supo disimular. Sus ojos, siempre atentos, percibieron de inmediato que mi visita no era casual. ¿Qué ha pasado?, preguntó, cruzando las manos sobre el regazo. Sin decir mucho, extendí el extracto. Ella tomó el papel y, a medida que leía, su expresión iba cambiando. Primero sorpresa, luego asombro y, finalmente, una ira contenida que transformaba el rostro de aquella mujer, siempre tan dueña de sí, en un retrato vivo de indignación. ¿De dónde sacaste esto? Su voz salió dura, sin espacio para rodeos. Estaba en la casa de Laia, respondí, firme. La matriarca levantó los ojos hacia mí, buscando alguna duda, alguna vacilación. No encontró ninguna. Esta empresa, dijo, golpeando el papel con el dedo, no existe. Nunca existió. El dinero de nuestra familia se está yendo a un agujero vacío. Se levantó del sillón de un movimiento brusco, comenzando a caminar de un lado a otro. Hablaba consigo misma, murmurando sobre auditorías, sobre cómo algo así pudo pasar desapercibido por tanto tiempo. Pero no había tiempo que perder. Decidimos, casi sin palabras, qué hacer. En menos de media hora, estábamos en la comisaría. La policía recibió el extracto como una pista valiosa. En poco tiempo, la información comenzó a encajar, la empresa fantasma, los movimientos financieros absurdos, los nombres que se repetían en los registros. Y entonces, la confirmación final llegó como un golpe seco. La empresa estaba registrada a nombre de Laia.
El silencio que se instaló entre mi suegra y yo en la sala de espera de la comisaría era diferente de todos los silencios que había conocido. Era el silencio de la furia fría, de la decepción profunda, de la certeza de que alguien debía pagar por todo aquello. La investigación avanzó rápidamente. La policía, ante las pruebas, no tardó en preparar las órdenes de arresto. Laia y Gabriel no solo me habían traicionado a mí como persona. Habían traicionado a toda una familia. Y ahora, finalmente, la verdad estaba a punto de cobrar su precio. El día amaneció. Yo estaba lista. No para llorar, no para lamentarme. Estaba lista para presenciar el derrumbe de quienes juraron amarme y de quien fingió ser mi amiga. Subí al coche al lado de mi suegra. La vieja matriarca no dijo una palabra, pero su expresión era más elocuente que cualquier discurso. En sus ojos estaba la furia helada de quien ha sido traicionada por sangre. Cuando llegamos a la casa de Laia, los policías ya nos esperaban. No fue necesario pedirlo, ellos sabían que yo quería estar allí. Que necesitaba estar allí. El golpe en la puerta fue seco, definitivo. Del otro lado, el silencio vacilante de quien sabe que su suerte se ha acabado. Cuando la puerta se abrió, apareció Gabriel. Estaba hecho un desastre, el cabello despeinado, la barba descuidada, la mirada perdida. El príncipe encantador de las cenas familiares ahora parecía un extra derrotado. Esto debe ser un error, dijo, con la voz quebrada. Soy de la familia Almenara. Solté una risa breve, tan natural como respirar. Vaya, qué currículum tan impresionante, Gabriel, dije, cruzando los brazos. Si ser de la familia Almenara borrara crímenes, la mitad de las cárceles estarían vacías, ¿no? Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La máscara de arrogancia se derretía en su rostro a la vista de todos. Justo detrás, apareció Laia. Estaba aún peor, el cabello despeinado, los ojos desorbitados, descalza, vestida como si la hubieran arrancado de la cama sin tiempo de recomponerse. Cuando vio a los policías, abrió los ojos como si esperara despertar de una pesadilla. ¡No! Gritó, corriendo hacia la puerta, como si eso pudiera cambiar algo. Esto es una injusticia. Yo no he hecho nada. Ah, claro, dije lo bastante alto para que todos escucharan. Solo prestaste tu nombre para una empresa fantasma. Un pequeño detalle. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez, verdad? Los policías ni parpadearon. Uno de ellos ya estaba esposando a Gabriel mientras el otro trataba de contener a Laia, que se debatía como una niña malcriada. Los vecinos empezaban a salir a la calle, atraídos por los gritos. El murmullo colectivo era un coro de sorpresa y curiosidad. Cada rostro allí era un testigo de la caída. Gabriel, ya esposado, me miró. Sus ojos imploraban, buscaban algún hilo de compasión. Sofía, di algo. Dijo, con la voz quebrándose en medio de la frase. Incliné la cabeza fingiendo pensar. Algo como: ¿buena suerte barriendo calles? Respondí, con una sonrisa falsa. Tranquilo, estaré alentándote. Laia, por su parte, gritaba histéricamente mientras la subían al coche patrulla. Esto es una trampa. Me están persiguiendo. Chillaba, su voz haciéndose aguda por el pánico. Mi suegra, que observaba todo con los brazos cruzados, sin mover un músculo, soltó la bomba final en el momento exacto, con una frialdad calculada: ahora es tarde para gritar, querida. Los policías cerraron la puerta de la patrulla con un estruendo que resonó en toda la calle. Dentro del coche, Gabriel y Laia parecían más pequeños. Más pequeños que las mentiras que contaron, más pequeños que las máscaras que llevaron durante tanto tiempo. Los observé mientras se los llevaban sin un atisbo de pena. Al contrario. Era casi gracioso verlos, tan arrogantes y altivos, ahora reducidos a prisioneros manchados de vergüenza. Era el tipo de justicia que ni siquiera un tribunal podría entregar mejor, pública, amarga e inolvidable. Mi suegra se volvió hacia mí antes de que subiéramos al coche. Fuiste más lista de lo que ellos imaginaron, dijo, con una dureza que me sorprendió.
Solo pagué con la misma moneda, respondí, encogiéndome de hombros. Con la diferencia de que yo juego limpio. Ese día, no solo Gabriel y Laia perdieron. Perdieron todo. Y yo, finalmente, gané el derecho de respirar en paz. La sentencia fue leída en voz alta en la sala del tribunal, ante todos, Gabriel y Laia fueron condenados. Tendrían que devolver cada centavo desviado y cumplir años de servicio comunitario. Nada de multas negociadas, nada de libertad fácil. El juez fue categórico. Barrer calles, limpiar plazas públicas, lavar baños de ferias libres. Sin remuneración, sin privilegios. ¿Era eso o prisión? La sonrisa presuntuosa de Gabriel, que intentaba mantener durante todo el juicio, se desmoronó en el mismo instante. Laia, pálida como una hoja de papel, ni siquiera pudo sostener la mirada. Estaban acabados. No necesitaban esposas para estar presos, ya cargaban la vergüenza como una cadena. Días después, lo vi con mis propios ojos. Gabriel empuñaba una escoba en plena plaza central de Girona. Vestía un uniforme naranja chillón, los hombros encorvados, intentando ocultar el rostro de las miradas curiosas que inevitablemente se posaban sobre él. Algunos susurraban, otros sonreían disimuladamente. Nadie ofrecía compasión. Era difícil creer que aquel hombre, tan orgulloso de la familia Almenara, ahora disputaba espacio con perros callejeros para limpiar la suciedad. Laia, siempre tan vanidosa, vagaba por la plaza con una expresión amarga, como si tragara veneno a cada hoja que barría. Los tacones altos habían sido reemplazados por botas de goma. La ropa de marca, por un overol descolorido. Y, por supuesto, las miradas que antes la admiraban ahora se convertían en risas ahogadas a sus espaldas. Pero lo peor aún estaba reservado para Gabriel. La noticia llegó como una sentencia paralela, fue oficialmente desheredado. La matriarca de la familia no solo retiró su nombre de la sucesión, sino que además hizo cuestión de anunciar públicamente que estaba expulsado. Sin apellido, sin herencia, sin derecho siquiera a usar el nombre Almenara para abrir puertas. La escena fue rápida y cruel. Recibió la carta de desheredación en manos de un abogado de la familia, en plena calle, ante quien quisiera mirar. La leyó una vez, luego otra, como si las palabras pudieran cambiar al releerlas. Pero no cambiaron. El apellido que tanto ostentaba ahora era apenas un recuerdo distante. Cuando me lo contaron, confieso, no sentí pena. Ni por un segundo. Mientras ellos eran arrastrados al lodo que cavaron con sus propias manos, mi vida seguía adelante. Y no como un premio de consolación. No fue la compasión lo que me dio fuerzas. La familia Almenara, viendo el coraje con el que enfrenté todo, me abrió un espacio en la empresa. Me ofrecieron un cargo administrativo, algo que hasta hace poco habría sido impensable. Y acepté. No como la esposa traicionada. No como la víctima de la historia. Acepté como Sofía, la mujer que intentaron destruir y que ahora ocupaba el lugar que merecía. El primer día en la oficina fue memorable. Entré sin necesidad de agachar la cabeza. Sin necesidad de fingir sonrisas ni de tragar humillaciones. Entré consciente de mi valor. Cada paso dentro de aquel edificio era una respuesta silenciosa a todo lo que intentaron quitarme. No busqué venganza. No la necesité. La verdadera victoria fue seguir en pie mientras ellos se hundían. Gabriel y Laia siguieron viviendo al margen, atrapados en sus propios errores, sostenidos apenas por una vergüenza que jamás desaparecería. Mientras tanto, yo reconstruía mi vida, piedra a piedra, con la dignidad que ellos nunca comprendieron. A veces la vida cobra caro. Y a veces, el cambio viene sin que tengamos que ensuciarnos las manos. Sofía no solo descubrió la traición, demostró que la verdadera fuerza aparece cuando menos se espera. Si esta historia también te tocó, deja tu comentario. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, suscríbete al canal.